Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les quiero mostrar la diferencia entre las bujías convencionales, que son estas bujías de cobre, con las bujías de iridio, ya que algunos de ustedes me han preguntado ese detalle. Ambas bujías funcionan de la misma manera. Como les digo, esta es la de cobre y estas son las de iridio. Esta es más barata, cuesta unos 40 pesos cada una, 30 pesos. Esta cuesta 170 pesos cada una o más. Esta de cobre tiene una duración menor. Estas son recomendadas cambiarlas máximo a los 10,000 kilómetros. Incluso menos si es que usan el carro a altas revoluciones, tienden a gastarse más rápido. Y esta de acá, esta de iridio, puede llegarles a durar hasta 100,000 kilómetros, 10 veces más. Relación duración-precio, conviene más esta de iridio. Otra de las cosas es que si no quieren estar batallando en cambiarlas cada 6 meses, cada año, dependiendo del uso de su carro, las de cobre, pueden colocar unas de iridio. Si colocan de iridio, realmente ya no se van a preocupar por el mantenimiento de las bujías. Al menos les van a durar unos 5 años, aunque usen constantemente su carro. Ya solamente que fueran taxistas, a lo mejor si alcanzan esos 100,000 kilómetros, 80,000 kilómetros, bastante más antes que alguien que usa el auto de forma particular. Pero si le colocan una bujía de iridio, les va a durar muchísimo y se van a evitar andarlas cambiando. Para mí esa es la principal ventaja, por lo cual voy a cambiar de bujías de cobre a bujías de iridio. Algo particular que pueden ver la diferencia como tal en la bujía es que la parte de aquí arriba, la parte del electrodo, es más gruesa que las de iridio. Tiene un electrodo mucho más ancho. Ahorita no tengo una, de hecho aquí adentro tengo una de platino, no tengo una de cobre a la mano para mostrárselas, pero la caja, el dibujo sí es correspondiente a una de cobre. Ya muchos de ustedes a lo mejor las han visto y sí tienen el electrodo ancho. Y ahorita les voy a mostrar la de iridio. Aquí les muestro esta de iridio, trae su protector para que no se descalibre, para que no esté topando. Así es nuestra bujía. Aquí pueden ver iridium y el modelo. En la parte del electrodo, lo que les comento, es mucho más fino. Pueden ver el electrodo es muy fino. A grandes rasgos, las ventajas por las cuales voy a cambiar de bujía de cobre a bujía de iridium, por la relación precio-duración, que duran mucho más. Voy a evitar estarlas cambiando tan seguido. En segundo lugar, que tienen una mejor duración, no tanto un mejor desempeño, pero como no se desgastan como una bujía de cobre, mantienen la percepción de la potencia del vehículo siempre al máximo. Entonces no tenemos una disminución en la potencia como la llegamos a tener con las bujías de cobre cuando se van desgastando. Y una tercera ventaja es, como tienen el electrodo más pequeño, genera un arco de corriente mucho más parejo, lo cual ayuda a tener un mejor consumo de combustible. Esos son los tres principales aspectos por los cuales voy a cambiar esta bujía. Y bueno, ya en otro video les mostraré cómo las instalo para que noten cómo queda funcionando el carro, y ya les daré mis opiniones de cómo lo he sentido. Aún así, de igual manera, las bujías de cobre son buenas bujías. Si a lo mejor ahorita no puedes invertir en unas de iridio, es mejor que le compres unas de cobre y no andar con el carro fallando. Entonces no quiere decir que las bujías de cobre sean malas, para nada, solamente son unas bujías más económicas que duran menos, pero tienen una muy buena conducción de la energía ya que es cobre. Pero la desventaja es que duran mucho menos. Ambas bujías, como les digo, son buenas, pero si se quieren evitar estar cambiando cada rato de bujías, les recomiendo utilicen las de iridio. Ya les mencioné cada cuándo hay que cambiarlas. Estas a lo máximo cada 10,000 kilómetros y estas hasta 100,000 kilómetros. Igual hay algunas personas que tienen diferentes opiniones. Esta es mi opinión particular. Igual ya dependerá de ustedes cuál quieren elegir de estas dos. Y bueno, aquí les dejo los modelos de la de cobre y de la de iridio. Hay una intermedia que es la de platino, también es recomendable. Lo que sí es, si es posible, siempre traten de que sean bujías NGK y que sean las originales, ya que a veces venden mucho clon. Las bujías me gusta comprarlas regularmente en AutoZone porque ahí manejan este tipo de marcas originales. De momento es lo que les quería mostrar por este video. Espero les sirvan mis comentarios. Hasta la próxima.